de política y de coyuntura, y para eso vamos a saludar a Manuela Castañeras, que es dirigente del partido Nuevo Más. Varios temas que tenemos por delante todavía. Manuela, ¿cómo te va? Adrián Puente, buenas noches, gracias por estar. Hola Adrián, muy buenas noches, muchísimas gracias por el llamado. Por favor, ¿escuchaste a la vicepresidenta hoy? Escuché algunas de sus declaraciones, sí, y con mucha preocupación, porque estaba hablando, buscando un chivo expiatorio, responsables y demás, y aparecen con muchas disputas con el presidente, pero yo me pregunto, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la discusión? ¿En torno a qué plan? ¿Cuál es el plan alternativo que la vicepresidenta está presentando? Porque a mí me parece que lo que está sucediendo en este momento es que lo que está en crisis es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo firmaron en febrero pasado, marzo pasado, entre gallos y medianoche, diciendo que venía para evitar una debacle, y la debacle no la evitaron. Dijeron que había que firmar un acuerdo porque Argentina iba a quedar aislada del mundo, porque iba a haber una devaluación y porque podía haber un default, y estamos al borde de todas esas cuestiones. ¿Y vos crees, Manuela, que eso es responsabilidad del Fondo o de la política económica argentina? Yo creo que, en materia del acuerdo, de ambas partes, pero en primer lugar, me parece que en este momento la Argentina tiene que ejercer soberanía y tomar medidas en favor de las mayorías sociales. Estamos en el medio de una corrida. No hay que dar por sentado que va a haber una devaluación. Hay sectores concentrados del agro que están llamando a movilizaciones para pedir, abro comillas, que se sinceren los precios. Eso no es otra cosa que agitar una hiperinflación. Eso puede tener consecuencias sociales nefastas. Venimos en esta semana, muchísimos trabajadores y trabajadoras argentinos están cobrando el aguinaldo para ver cómo se les escurre entre los dedos y no vale nada. Y se devalúa día a día. Bueno, acá hay una Argentina que tiene ingresos en divisas y que está imponiendo una política vía el discurso de el mercado pide, y hay otra Argentina que es la de los trabajadores y las mayorías sociales que cobra su salario en pesos y necesita que haya medidas para frenar la devaluación. Y eso es lo que mañana le vamos a exigir al gobierno, que se tomen medidas que a esta altura, sinceramente, y hay que decirlo, son prácticamente anticapitalistas, pero que buscan frenar la devaluación. Algunas de sentido común. Obligar, por ejemplo, al agro a que liquide divisas para inyectar divisas al Banco Central para frenar esta devaluación. Por ejemplo, una medida de gobierno elemental que existió en la Argentina durante muchísimo tiempo, que levantó el macrismo y el Frente de Todos no hizo nada al respecto. Ahora, Manuela, ¿te parece muy descabellado que el fondo pida que Argentina modere su déficit fiscal y que baje la inflación? Yo me pregunto, ¿quién gobierna la Argentina? Claro, pero la plata es del fondo. No, la plata no es del fondo. Esta es la deuda ilegítima de Macri. Acertado o no acertado, estamos, ¿no? Manuela, acertado o no acertado, la plata te la dio el fondo. La plata yo no la vi. ¿Y por qué yo tengo que pagar una deuda que no contraje? Otra pregunta. Bueno, sí. El fondo dice, yo presté plata, pero vos prestaste plata ¿a quién? A un usurero que le estaba jugando y vos lo sabías, pero y después le dijiste al jubilado que la pague. El Estado es el Estado. ¿Qué vas a hacer? Ese es el problema. Ellos sabían. Estoy yo, estamos todos nosotros, los que estamos en esta mesa. El problema es que acá se legalizó la deuda macrista y nos están pidiendo que los jubilados, los trabajadores ocupados y la juventud la paguen. Una cosa es una deuda, otra cosa es la estafa y la usura. O sea, prestar dinero a sabiendas que no te lo pueden pagar a alguien que no es quien te lo está pidiendo, sino a la rueda financiera, esa bicicleta que fugó toda la divisa. Ahora, volvamos a la discusión. Es una deuda ilegítima y lo sabemos. Dijeron que firmábamos el acuerdo para que no haya debacle. Hay debacle igual. ¿Cómo puede ser? ¿Siempre la tienen que pagar los trabajadores y las mayorías sociales? Y a mí me parece que no. Me parece que es hora de discutir programas alternativos y medidas de soberanía que han existido en la Argentina. Por ejemplo, cuando se controlaba el comercio exterior décadas atrás, antes de la dictadura. Esas son medidas que se hicieron en la Argentina y ahora no se pueden ni discutir. Manuela. Medidas de control del mundo de las finanzas, no se puede ni discutir. A mí me parece realmente preocupante. Te digo, pongo la alerta sobre el problema de la devaluación y no dejarlo por sentado, porque puede ser brutal y va a licuar los salarios de una manera descomunal, y eso es lo que queremos evitar. ¿Y no está pasando eso ya, Manuela? Yo te digo, no conozco a una sola persona que viva de su salario prácticamente.
¿En qué sentido lo decís? ¿Que pueda vivir con su salario? Si ya no estamos devaluados todos los días. No hay que darlo por sentado, comenzó, hay que frenarlo, porque si no, en realidad, hay dos cosas. O gobierna el mercado o gobierna el Estado, imponiendo a los trabajadores sus reclamos. Sí. Decir, ya está la devaluación, es decir, es el discurso del agro, del campo, sinceremos los precios y que el dólar oficial, que está más o menos, bueno, subiendo, pero se vaya a 2.80 y terminar de convalidar, bueno, hiperinflación. Eso es dejar correr la crisis y dejar pasar bajo el discurso de que ya está el acuerdo, ya está la devaluación. Ah, bueno, ¿y los trabajadores qué? Manuela, Hernán Harris, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Bien, gracias. Yo te quiero preguntar por otro tema, ¿no? Porque, digamos, en estas últimas semanas se han planteado, ¿no? Sobre todo desde el oficialismo y parte de la oposición, el tema de qué hacer con los planes sociales, ¿no? Y yo escucho, ¿no? Porque algunos, hasta los gobernadores decían, bueno, manejarlos nosotros, se nombró a los intendentes, no, pero nadie tiene un plan para transformar esos planes, vale la redundancia, en trabajo genuino, ¿no? Que sería algo de gran ayuda, no solo para el país, sino para las personas. Efectivamente, ese es el centro de la discusión, pero creo que ninguno de los que discute y cuestiona los planes sociales tiene esa intención. En realidad hay dos discusiones ahí. Por un lado, el cuestionamiento, como diríamos, por derecha, ese discurso de que no les corresponde salir de la miseria a una gran proporción de la Argentina que está en esa situación y que el Estado se tiene que lavar las manos. Bueno, yo rechazo eso. Me parece que en cualquier circunstancia hay que proteger a los sectores más vulnerables de la Argentina. Ahora, hay que construir una salida de fondo. Esa salida de fondo efectivamente requiere el trabajo genuino, no de exigirle cumplir horas a una persona que cobra un plan de 18.000 pesos, porque 18.000 pesos no es trabajo, no es un salario digno, no es un trabajo con ART, con obra social para salir de la pobreza. Se necesita trabajo genuino, pero para el trabajo genuino hay que hacer obra pública en serio, de un montón de puntos del PBI. Si no interviene el Estado para generar empleo, por ejemplo, lo que más se necesita en este momento, que se lleva un montón de dólares y es parte de esta crisis, la energía. Estamos importando gas, pero hay gas en la Argentina. ¿Y por qué no usamos el gas que tenemos? Porque nos falta el gasoducto, nos faltan los tubitos. Bueno, hay que invertir para generar eso, porque los privados no lo van a hacer, lo tiene que hacer el Estado. Pones a funcionar la economía, es un montón de inversiones, generás empleo. Y la discusión de los planes sociales se termina en los hechos, porque generaste empleo. Pero no se hace porque le tenemos que pagar al fondo y el déficit fiscal y bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué? Nos atan de pies y manos. Bueno, la verdad que todo tiene que ver con todo en el punto del FMI en la Argentina. Es un punto, el FMI concentra todos los dramas de la Argentina en este momento. ¿Y mañana por eso movilizan, Manuela? Efectivamente, mañana es importante, es una movilización unitaria. El conjunto de la izquierda hace esta convocatoria desde el espacio Parque Lezama, que venimos construyendo desde el año pasado, para presentar acciones en la calle y un programa alternativo para esta situación, donde mañana vamos a estar pidiendo que se anule el acuerdo con el fondo y que haya un plan alternativo que contemple los derechos de los trabajadores, entre ellos los derechos salariales, por ejemplo, de 150.000 pesos por lo menos, para no caer en la pobreza. Así que mañana desde las 14 vamos a estar en la calle. Excelente. Manuela, buen fin de semana. Un placer como siempre el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.